Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y sobre todo, de curiosidad porque hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una noticia que sacudió el mundo del entretenimiento turco y que honestamente, me dejó boquiabierto: la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, amigos, como lo oyen. El 19 de agosto de 2025, el mundo se paralizó al recibir una noticia que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. Y no es un rumor de esos que duran 2 días en las redes sociales. Estamos hablando de algo que trascendió, algo que generó un revuelo monumental y que, aún hoy, sigue siendo tema de conversación entre los fans y los medios. Para los que no están tan metidos en el mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más famosos y queridos de Turquía. Protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, que conquistó corazones en todo el mundo, generando un fenómeno fan sin precedentes. Su química en pantalla era innegable, la chispa se sentía a kilómetros de distancia, y claro, los rumores de un romance real no tardaron en llegar. Y, ¿adivinen qué? Resultaron ser ciertos. Hande y Kerem efectivamente mantuvieron una relación que mantuvo a todos suspirando y soñando con el cuento de hadas perfecto. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados. Y el 19 de agosto de 2025, llegó el giro que nadie quería, el que rompió corazones y que dejó a todos preguntándose qué había pasado. Así que prepárense para adentrarnos en los detalles, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, las reacciones de los fans. Vamos a analizar qué se sabe hasta ahora, qué dicen las fuentes y, sobre todo, qué es lo que realmente pudo haber llevado a esta impactante separación. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejarme un like si este tema les interesa tanto como a mí. Vamos a sumergirnos en este drama turco que promete ser de lo más interesante. Bien, amigos, como les decía, el 19 de agosto de 2025 el mundo se estremeció. Las redes sociales explotaron, los titulares de todos los medios de comunicación turcos y de muchos internacionales, también, no paraban de mencionar la noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Recordemos un poco la historia. Hande y Kerem, después de meses de especulaciones, confirmaron su romance en la primavera de 2021. Las fotos juntos, los comentarios cariñosos en redes sociales, las declaraciones de amor, todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. Se les veía felices, enamorados, y formaban una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Ambos, en sus declaraciones, siempre se mostraban muy respetuosos y muy profesionales, pero a la vez, muy enamorados el uno del otro. Las declaraciones públicas eran escasas, pero lo que se veía, lo que se sentía, era innegable. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se acompañaban en eventos y parecían estar construyendo un futuro juntos. La verdad es que eran la pareja perfecta. Eran la pareja soñada. Sin embargo, como decía antes, la vida real no siempre es como un cuento de hadas. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores sobre problemas en la relación. Distanciamiento, discusiones, desacuerdos. Los medios, siempre al acecho, empezaron a especular sobre una posible crisis. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo haber ocurrido entre Hande y Kerem para que su relación, aparentemente perfecta, llegara a su fin? Bueno, hay varias teorías y, como siempre ocurre, la verdad absoluta probablemente nunca la sabremos. Pero intentemos armar el rompecabezas con las piezas que tenemos. La primera teoría, y quizás la más plausible, es la de la incompatibilidad de agendas y proyectos profesionales. Ambos, Hande y Kerem, son actores muy demandados, con agendas muy apretadas. Después del éxito de Love is in the Air, sus carreras despegaron aún más. Hande se enfocó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y Kerem también recibió ofertas muy interesantes. Esto inevitablemente los llevó a pasar mucho tiempo separados, trabajando en diferentes países y proyectos. La distancia, dicen, es el olvido. O al menos, puede ser un gran desafío para cualquier relación. Imaginemos la situación: ambos en rodajes, con horarios extenuantes, viajes constantes, y poco tiempo para verse y compartir. La rutina, la falta de contacto, la necesidad de dedicar tiempo a sus carreras,
todo esto pudo haber generado tensiones y desgaste en la relación. La segunda teoría, y esta es un poco más delicada, es la de las diferencias de personalidad y expectativas. Aunque se les veía muy compenetrados, es posible que con el tiempo hayan descubierto que tenían diferentes metas, diferentes formas de ver la vida y diferentes expectativas sobre el futuro. Recordemos que la relación empezó durante las grabaciones de Love is in the Air, un entorno de trabajo muy específico y lleno de emociones. Tal vez la convivencia en el día a día fuera de ese ambiente reveló incompatibilidades que antes no eran tan evidentes. Quizás Kerem, con su personalidad más extrovertida y aventurera, buscaba algo diferente a lo que Ande, más reservada y enfocada en su carrera, podía ofrecerle. O viceversa. Las personalidades, por mucho que se atraigan al principio, pueden chocar con el tiempo, especialmente si no hay una comunicación fluida y un entendimiento mutuo. La tercera teoría, y esta es la más turbia de todas, son los rumores de infidelidad. Como siempre, los medios turcos y las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre posibles terceros en discordia. Se mencionaron nombres de otras actrices y actores con los que Ande y Kerem habían trabajado. Por supuesto, estas son solo especulaciones, y no hay ninguna prueba concreta que las respalde. Sin embargo, la posibilidad de una infidelidad, aunque sea un rumor, siempre está presente en el mundo del espectáculo y, lamentablemente, es una realidad en algunas ocasiones. Además, la presión mediática constante y el escrutinio público también pudieron haber afectado la relación. Ande y Kerem siempre fueron muy discretos con su vida privada, pero la fama y la atención constante de los paparazzi y los medios de comunicación pueden ser muy difíciles de manejar. Imaginen tener que lidiar con rumores constantes, especulaciones y preguntas incómodas sobre tu relación, mientras intentas llevar una vida normal. Esto sin duda puede generar estrés y tensiones. Sea cual sea la razón, o la combinación de razones, la noticia de la ruptura de Ande y Kerem conmocionó a todos. La tristeza de los fans fue palpable en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo y cariño hacia ambos actores. Lo cierto es que, independientemente de los motivos de la separación, el impacto fue enorme. La pareja era muy querida y la noticia dejó a muchos con el corazón roto. Se generaron debates, análisis y especulaciones sin fin. Después del anuncio oficial, tanto Ande como Kerem intentaron mantener la discreción y no hicieron declaraciones públicas sobre los motivos de su separación. Evidentemente sabían que el tema iba a generar mucha expectación. Ambos se enfocaron en sus carreras y trataron de seguir adelante con sus vidas de la manera más profesional posible. Sin embargo, la pregunta en el aire era siempre la misma: ¿qué pasó realmente? Analizando las posibles causas, cada una de ellas tiene su lógica. La distancia, como dije antes, es un factor clave en muchas relaciones. La incompatibilidad de personalidades también. Y lamentablemente la infidelidad también puede ser un factor. Y por supuesto, la presión mediática, que es algo que sin duda afecta a las celebridades. Pero, ¿qué ha pasado después de la separación? ¿Cómo han sido sus vidas en estos años? Bueno, ambos han continuado con sus exitosas carreras. Ande ha protagonizado nuevos proyectos, ha viajado por el mundo y ha demostrado ser una actriz muy versátil y con mucho talento. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su carrera y demostrando su profesionalismo. Lo que sí es cierto es que, aunque ambos han tenido otras relaciones, ninguna ha alcanzado la misma resonancia que la que tuvieron con el otro. Siguen siendo, para muchos, la pareja perfecta. Y aunque ya no estén juntos, el cariño del público por ambos sigue intacto. Es importante recordar que al final del día, son personas con sus sentimientos, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. Y aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó entre ellos, y quizás nunca lo sepamos. Lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos. Así que, amigos, resumiendo, la impactante noticia de Ande y Kerem nos dejó a todos con el corazón en un puño. Aunque los motivos exactos de su separación nunca se revelaron públicamente, las teorías más probables apuntan a la incompatibilidad de agendas, las diferencias de personalidad y, quizás, la presión mediática. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta ruptura dejó una marca en el mundo del entretenimiento turco y en el corazón de sus fans.
Ande y Kerem, dos talentos que nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla, y que, a pesar de las circunstancias, han seguido adelante con sus carreras y su vida personal. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis sobre la impactante noticia de Ande y Kerem. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, cuáles son sus teorías sobre la separación y si les gustaría que profundicemos en alguna aspecto en particular. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.